Señores, buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, bienvenidos a CDN 37. Hoy es lunes, iniciamos una semana 9 de mayo. Qué bueno que ustedes pueden acompañarnos y ojalá que se queden con nosotros hasta el final. Buenos días para ustedes, buenos días para Nelson, para Héctor y para todo nuestro equipo que hace posible que iniciemos Despierta con CDN. Esta parece que va a ser una semana que va a prometer muchas cosas, están en el tapete y vamos a venir con ellas desde la semana pasada. Hablamos de justicia, hablamos de policía, hablamos de economía y hasta de interpelaciones al jefe de la policía, que probablemente va a ser, y dijo aquí el jefe de la comisión que lo va a interpelar, que eso no es una interpelación propiamente, sino una conversación, porque él va a estar en el salón de la comisión, que no va a estar en el salón donde se realizan los procesos legislativos. Así es que vamos a ver qué sale de todo eso. Y como siempre, esperando que ustedes tengan una gran y linda semana. No se dejen estresar, que ya el estrés anda por ahí, que no hay necesariamente que buscarlo. Él aparece solo. Buenos días, Yulisa, Nelson. Buenos días a Catherine, que la siento cerca. Creo que está cerca ya. Tú quisieras. Sí. No, yo la siento que está cerca. Tú quieres que esté cerca. Como tú dices, una semana que promete. La semana pasada nos mantuvimos pendientes, todo el mundo, todos los dominicanos, prácticamente, al tema de David de los Santos. Durante los últimos días de la semana sí surgieron noticias, porque todavía hay preguntas que responder, pero por lo menos ya hay cargos, o sea, ya hay nombres, rostros, de incluso detalles, bastante detalles de lo que ocurrió. Todo esto está plasmado en el documento que deposita el Ministerio Público, que es para solicitar la medida de coerción, que fue aplazada para el próximo viernes 3. O sea que hay datos, hay elementos del caso que no estaban antes. Eso es un avance. Buenos días, lunes 9 de mayo. Eso hay que agradecérselo a la acción diligente del Ministerio Público. O sea, usted tiene copia ya de la medida de coerción y ahí están todos los detalles. Usted ve, así que se actúa con transparencia. Bueno, a propósito de lo que dice Yulisa, que el director de la policía va hoy a una comisión de la Cámara de Diputados, va a estar Pacheco también, a una conversación amena para explicar todo esto de los crímenes. Ayer me topé en una situación muy graciosa. Nosotros sabemos, nos lo dijeron los que invitaron al director de la policía, tenemos la agenda de la reunión, tenemos el salón Hugo Tolentino Dick. Entonces, diligentemente, así que nosotros actuamos en el periodismo, vamos a verificar con la policía. Es así. ¿Y usted cree que nosotros pudimos conseguir esa información en la policía? Recuérdense que ahora eso depende de Homero, de la presidencia. Y no pudimos conseguir una cosa sencilla. Sí, él va, está para Santiago, no está por aquí. La cultura del secreto. El presidente Abinader debe prestar atención porque cada día el gobierno se vuelve menos transparente. Es así, al revés, menos transparente. Usted sabe lo que no... Bueno, dejémoslo de ese tamaño, pero ya lo advertíamos, que el hecho de pasar al Palacio, que tiene una estructura, una maquinaria de propaganda, de publicidad, muy distinta y ajena a lo que es la dinámica de la policía. El hecho de pasar la vocería y las informaciones al Palacio, va a ocurrir eso, que para uno conseguir una información va a tenerse que confesar, como se confesó mucha gente y se alegró ayer, era el Día de las Madres en muchas partes del mundo. Yo recibí llamadas, felicidades, no ha llamado de las comadres de los Nueva York. Es que aquí es el Día de las Madres, ya el segundo domingo de mayo, y así en muchas partes del mundo, pero aquí es el último domingo de mayo. Yo estuve revisando y solo en Suiza y República Dominicana es el último domingo de mayo. Pero en muchos países es el segundo domingo, hasta el 8 de marzo. Vi que en Francia es o el último domingo de mayo o el primero. Eso es muy distinto, pero felicidades a todas las madres dominicanas que celebraron en otras latitudes su día. Hoy es el día de la gran victoria de Rusia. Bueno. Hoy estuve viendo qué desfile militar más majestuoso. Ahí están. Ya sabe que hoy se celebra la derrota del ejército nazi. Ayer hubo un acto muy simbólico porque el 8 de marzo fue la liberación de Ucrania,
por parte de los rusos, de los mismos ucranianos. Entonces, hubo un acto ahí, ellos eran aliados, ahora están guerreándose, pero lo que quiero significar es con ese predominio militar de Rusia, que esa guerra, como dice el Papa, insensata, hay que acabarla. Yo vi a Putin, casi un atleta, caminando como 400 metros de un lugar a otro para depositar, y no es que se estaba muriendo, que tenía muchísimas enfermedades. Para eso fue que lo hicieron, para desmentir eso. Bueno, sí, ahí estaba, y su discurso, y sus generales, y sus aviones, y sus tanques, un desfile militar grandísimo. Que la superioridad de Rusia a Ucrania, eso no es que la heroicidad del ucraniano, ahí están masacrando a ese pueblo. Y lo que le están mandando armas a Zelensky y el propio Zelensky son culpables también indirectamente de esa masacre. Pero si no le mandan armas, entonces lo masacran más rápido. Putin había dicho que para hoy, para este aniversario de la liberación de los nazis, que se cumple el día de hoy, él iba a tener a Ucrania conquistada ya. No necesariamente. El discurso de hoy dijo que habrá una celebración como la de 1945, pero a donde voy es que eso hay que acabarlo. El único líder mundial que está enfocado, bien enfocado, es el Papa, que está diciendo nadie está haciendo esfuerzo para la paz. Entonces eso hay que terminarlo. Pero ahí está, esa guerra que nos perjudica a nosotros y a gran parte del mundo, nosotros nos está perjudicando con los precios, con el petróleo, con los insumos, con el costo de la vida. Titulares. Presentamos imágenes exclusivas de CDN que muestran los últimos momentos de vida del joven David de los Santos mientras estaba detenido en el destacamento del narco. La Inspectoría General de la Policía Nacional dispone el retiro forzoso y la restitución de los agentes involucrados en la muerte de los Santos Correa. Director de la Policía Nacional acudirá hoy ante Comisión de Diputados para responder por los recientes abusos policiales. Abogan porque partidos políticos lleguen a un acuerdo para una reforma a la Constitución de la República. Salud reportó 120 nuevos casos de COVID-19. San Pedro de Macorís con 55 positivos y el Distrito Nacional con 32 son las demarcaciones más afectadas. A propósito de las recientes violaciones a los derechos humanos, recibimos a Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Lady Blanco, miembro de Participación Ciudadana. Susan Castaño nos presenta ahora las portadas del impreso del Caribe y del portal de CDN correspondientes a hoy, lunes 9 de mayo. Los buenos días para ti, Héctor, Yulisa, Don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Iniciemos de inmediato este vistazo por la portada del periódico de casa El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con El Caribe con las siguientes informaciones con respecto a los pulgueros que fueron ubicados en el Merca Santo Domingo, los cuales dicen estar desencantados y se quieren ir del lugar. Y es que los vendedores aseguran que más de la mitad de los que fueron ubicados se han marchado por la distancia y la falta de transporte público para su clientela. En otra información que vemos en portada del Caribe es de la vicepresidenta Raquel Peña, que se reunió con 120 juntas de vecinos durante este fin de semana en Santiago específicamente. Allí escuchó las inquietudes y dijo que el gobierno dará respuestas a las demandas de los comunitarios de Santiago Oeste. Además, el Caribe aborda la visita que realizará el director de la Policía Nacional este lunes ante la Comisión de Diputados por los abusos policiales ocurridos en los últimos días. Otra información a la que damos seguimiento es que el 40.7% de los vehículos que circulan en el país tienen más de 22 años y para el 2020 la cantidad de unidades más antiguas era de un 42.7%. Pasamos rápidamente a la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del ámbito deportivo, como esta de Luka Doncic y Dallas, que nivelaron la serie de los Phoenix. En el juego encestó 26 puntos para un triunfo de 111-110. Este es el quinto juego que será mañana martes. Continuamos este recorrido con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes acaecidas aquí y en el mundo, como esta que devela los últimos días de David de los Santos. El Caribe recoge los datos presentados por la periodista Yulisa Céspedes, donde se muestran los últimos días el joven asesinado a golpes en el destacamento de Naco de ese Distrito Nacional. En otra información, la Inspectoría de la Policía Nacional recomienda el retiro y cancelación de los
agentes involucrados en el caso David de los Santos Correa. Cerramos este vistazo por CDN Digital con noticias del presidente Luis Abinader, que retornó al país anoche luego de concluir una agenda de trabajo en Costa Rica, donde asistió a la toma de posesión del presidente electo Rodríguez Chávez Robles. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do. Además, el periódico El Caribe es el lunes 9 de mayo. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Vámonos inmediatamente con Jim Suriel y las predicciones del tiempo. Muchísimas gracias, Nelson. Muy buenos días. Inicia la semana y en República Dominicana tendremos el dominio de un sistema de alta presión, aunque está establecido en el Atlántico Central, domina las condiciones meteorológicas de la región del Caribe. En nuestro país tendremos el incremento de la nubosidad a partir del mediodía, y esto va a deberse a que los vientos han llegado desde el sureste arrastrando una masa significativa de nubosidad y de humedad desde el Mar Caribe. Pero desde el Mar Caribe también inciden las temperaturas calientes, y es por eso que el ambiente va a tornarse caluroso durante los próximos días en el transcurso de la mañana, también de la tarde. Y así va a seguir esta semana laboral, con estas precipitaciones por la influencia de los vientos muy húmedos en el territorio nacional y la región del Caribe. Vamos a ver ahora qué presenta el pronóstico extendido para Santo Domingo. Durante los próximos 3 días se espera el cielo parcialmente nublado, por lo menos en el día de hoy. Mañana, posibilidad de algunas precipitaciones dispersas. El miércoles con nubosidad abundante. En la región del Cibao, Santiago de los Caballeros, se está presentando el pronóstico con el cielo parcialmente nublado en el transcurso del día de hoy. Mañana, posibilidad de algunos chubascos, y el miércoles parcialmente nublado. Punta Cana, al este del país, presenta un pronóstico dominado por los vientos húmedos y las temperaturas algo calientes. Para hoy, el cielo parcialmente nublado. Para mañana y el miércoles, posibilidad de un incremento en las precipitaciones por los vientos húmedos que llegan desde el Mar Caribe hasta el territorio dominicano. Y vamos a seguir con estos indicadores meteorológicos en el país durante las próximas 24 horas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Ahí está el detalle. Hoy nublado, parcialmente nublado, y mañana aguacero disperso. Gracias, Jim. Dale una demostración de amor a mamá. Envía un video al WhatsApp de CDN 849-637-3737 diciéndole cuánto significa ella para ti. El viernes 20 de mayo se escogerán los 5 videos más emotivos en el programa Despierta con CDN de las 7 de la mañana. Ese día los subiremos a nuestro canal de YouTube, en donde recibirán los votos para ser el ganador de un fin de semana para mamá y toda la familia, y muchas sorpresas más. En Despierta con CDN, dile a mamá cuánto la amas y gana un fin de semana para todos. Ciertas restricciones aplican. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Así es, estamos esperando sus videos. Escogeremos los 5 mejores videos en cuanto a la presentación de su mamá, las palabras que usted use para describir a su mamá, y en conjunto, por qué, el concepto que tú uses para definir a tu mamá, por qué es la merecedora y por qué es la mejor mamá del mundo. Y entonces ahí vamos a decidir quiénes son los que se llevan los primeros 5 premios de Premia a tu Mamá en CDN. Gracias a las personas que nos escriben a través de sus redes sociales y de nuestro Facebook Live. A Yenara Steidler desde Suiza, que nos dice que nos manda bendiciones para todos. La necesitamos, Yenara. A Enrique José Valdés dice que, ¿y la seguridad de Agoramol qué? A Fran Manuel Valdés dice que bendiciones. A Martín Arias García, no entiendo lo que él dice, pero supongo que esos son unos buenos días. Dice que es sin importar el tiempo que haya transcurrido. Rafael Almonte, buen día equipo, desde Sabaneta, Santiago Rodríguez. Falta mucho en el caso de David, dice la señora Yenara Stadler. Carlos García, ¿qué va a pasar con el magistrado que descargó a los agentes y la magistrada que ponían droga en la peluquería de Villa Vázquez? Yo me hago la misma pregunta.
María Sánchez Suárez dice, buenos días mi gente de CDN. Yolanda Santos, cada país tiene sus costumbres, pero en nuestro país copian de otros, menos el derecho al ser humano. Buenos días a Erika Félix, a Héctor Franco, a Carlos García, que dice que una patrulla de la policía le dio un cartuchazo a un seguridad en San Francisco de Macorís y el seguridad se encuentra en cuidados intensivos. Ese es otro caso más. A Miriam Cáceres, que no le tengan miedo a los lunes, dice ella. A María Sánchez Suárez, dice que hay que colocarle una tele a los policías. A Héctor Franco, a Giovanni Collado, a Miriam Borges, a Nancy de León, a Giovanni Collado otra vez, a Verónica Charles, a Miriam Cáceres dice, y Catherine está de vacaciones, se integra ya mañana. Hilaria Vázquez desde Barcelona, Ivana Fulgencio desde San Pedro de Macorís. Oye lo que dice Ivana, este sí yo lo voy a leer. Buenos días a Elsa Toribio también. Dice Ivana Fulgencio, saludos desde San Pedro de Macorís. Un saludo especial a Nelson. Vámonos a la pausa. Bien, vamos a hablar o a seguir hablando del caso del destacamento de Naco de David de los Santos. En el fin de semana varias cosas nuevas, incluyendo un informe de la Inspectoría General de la Policía. Dispuso que se retiren de manera forzosa y que se destituyan a los miembros policiales involucrados en la muerte de David de los Santos. Esa comisión, la inspectoría, determinó que estos policías, oficiales, rasos y cabos, incurrieron en faltas graves. Como lo cuenta Yarilis Calcaño, legisladores oficialistas se pronunciaron a favor de que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables del horrendo crimen. Veamos. La decisión adoptada por la Inspectoría de la Policía Nacional ordena que tanto el capitán Domingo Alberto Rodríguez como el segundo teniente Germán García de la Cruz sean puestos en condición de retiro forzoso, mientras que para el cabo Alfonso de Sena Hernández y los rasos Ari Manuel González y Stanley Brito se ordenó la destitución de las filas policiales. La investigación de los organismos de control interno de la policía concluyen que estos incurrieron en faltas graves por no haber accionado mientras David era golpeado por sus compañeros de celda, burlándose por el contrario de la situación. Para legisladores del Partido Revolucionario Moderno, lo ocurrido debe conllevar a que haya sanciones ejemplares. Que no se excluya a nadie, todo el que tuvo que ver en este hecho tan lamentable tenga que pagar las responsabilidades de lo ocurrido. Que no fue un perro que mataron, fue a un joven con todo el camino y el mundo por delante. Algunos insisten en la necesidad de corregir malas prácticas policiales arrastradas desde hace muchos años. No podemos tener una policía del siglo XIX actuando en el siglo XXI. El exceso policial no se puede seguir permitiendo y nosotros como gobierno y como legisladores estamos comprometidos a llevar tranquilidad a la familia dominicana. Contra los presuntos responsables de la muerte de David de los Santos, el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva como medida de coerción. El conocimiento de dicha solicitud fue aplazado para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Yarilis Calcaño, CDN. Solo una precisión sobre ese informe de la Inspectoría General de la República. Fue enviado al Departamento de Asuntos Internos de la Policía vía la Comisión Disciplinaria de la Policía. Pero ¿qué sucede? Que Asuntos Internos ya lo pasaron, según los 14 puntos famosos de Vila y de Chubasque, lo pasaron al Ministerio de Interior y Policía. Entonces habrá que ver cómo va a funcionar esa dinámica. A propósito, la comisión, el grupo de trabajo por la reforma y transformación de la policía, nos sugirió que Asuntos Internos se fuera para el Ministerio de Interior y Policía. Usted sabe la decena de casos diarios de indisciplina que trata Asuntos Internos y la Comisión Disciplinaria. A lo mejor se pierdan en la maraña de Interior y Policía. Habrá que revisar eso, como pedí al principio que se revisara el asunto
de pasar la vocería y de la comunicación de la policía al Palacio Nacional. La estructura, la maquinaria de la propaganda y la publicidad del gobierno no va a dar una respuesta efectiva al proceso de reforma y transformación de la policía, porque el encuadramiento de propaganda, de publicidad, es hacer ver bien todo lo que pasa en la policía y no necesariamente tiene que ser así. Entonces revisen eso, el punto 7, de pasar asuntos internos al Ministerio de Interior y Policía, que no lo recomendó el grupo de trabajo, y el punto 14, que pone en mano de la Dirección de Estrategia Gubernamental, o sea, pone en mano de la publicidad y de la propaganda del Palacio, la comunicación y la vocería de la policía. Ya lo decimos, ayer tratamos de confirmar con la policía si era cierto que el jefe va hoy para los diputados y nadie pudo respondernos en la policía porque parece que hay que tramitarlo por el Palacio Nacional. Sobre esas dos precisiones. Algo importante, Yulisa y Nelson, con relación al informe de la inspectoría es que se establecen responsabilidades individuales, o sea, se menciona la función o la responsabilidad que debe tener cada agente u oficial y en qué fallaron, o sea que es bastante explícito ese informe. Y además, como se investigaron a todos los agentes que actuaron en el caso, también se están descargando, si cabe el término, aquí a 2 de los agentes, que son los 2 cabos, que lo menciona por su nombre, que fueron los que llevaron a David desde el centro comercial, desde la plaza comercial, hasta el destacamento de Naco. En el informe se establece que a estos no se le debe imponer sanciones disciplinarias por haberse determinado que no incurrieron en falta alguna. Ciertamente, ellos lo que hicieron fue recibirlos en el Departamento de Seguridad de Ágora Mall. Se ven los videos que pudimos conseguir después de mucho empeño a través de fuentes privadas. Ellos reciben al joven, nunca lo maltrataron. Esos 2 que lo llevaron al destacamento, simplemente le cambian las esposas, él peleaba un poco, pero ellos como que no le pusieron resistencia, le siguieron la corriente, le dijeron sí, está bien, te vamos a soltar, no sé qué. Bueno, pues se lo llevan y lo entregan en el destacamento. Él, cuando llega al destacamento, supuestamente estaba hablando incoherencias, pero ellos no tuvieron la necesidad ni de someterlo ni de hacer nada. Simplemente lo entregaron al destacamento. Hay preguntas que uno se hace. Yo debo decir que tanto para mi equipo como para mí no fue fácil ver todas esas imágenes sin uno sentirse tocado, porque son seres humanos que lo que viven en un momento le puede pasar a otra persona, inclusive a alguien cercano a nosotros o a nosotros mismos. Una persona que se desequilibra mental o emocionalmente en algún momento, eso es simplemente algún momento no solo de debilidad, sino de enfermedad, porque hay muchas enfermedades que no son físicas y esas personas solamente requieren atención médica. ¿Por qué a David de los Santos, en vez de llevarlo al destacamento, no lo llevaron a un centro médico? ¿Por qué no llamaron a su familia? O mejor aún, ya después de que estaba en el destacamento, ¿cuál fue el papel que jugó el Ministerio Público de ese destacamento? Me he preguntado varias veces y le hice la pregunta a los policías en el destacamento de Naco cuando estuvimos allá. ¿Qué dijo la fiscalía que funciona en este destacamento de David? ¿Lo vio el fiscal? No lo vio porque llegó en la noche y ya la fiscalía estaba cerrada. ¿Lo vio en la mañana? Bueno, lo que pasa es que en la mañana se lo había llevado el 911. Perfecto. Pero la fiscalía no revisa los casos de las personas que están dentro del destacamento. El fiscal del destacamento de Naco no se enteró que a ese hombre le habían dado una paliza. ¿A qué hora llega el fiscal de ese destacamento? ¿Por qué no se levantó un reporte de la Fiscalía de Naco sobre ese caso? ¿Y por qué no salvaguardaron la integridad de ese muchacho y lo llevaron a un hospital? Yo no voy a referirme siquiera a que los policías se gozaron la paliza que le dieron a David de los Santos, y ahí es cierto lo que dice el Ministerio Público. Ellos fueron cómplices de barbarie, porque lo vieron, escucharon lo que ahí pasaba y se quedaron tranquilos. No, déjalo, ese loco, ¿qué es lo que está loco? No sé qué,
y una cantidad de cosas, palabras que me reservo porque no las voy a repetir. Pero amén de que los policías son unos inescrupulosos, unos irresponsables, son unos sádicos, no les importó saber, ver, presenciar que a ese muchacho había una pelea dentro de la cárcel y él estaba con esposa, porque si le hubieran quitado las esposas, hoy él tal vez no estuviera muerto, porque él era físicamente tal vez más grande, más corpulento que los otros 3 que estaban ahí. Entonces hay una responsabilidad directa de los policías que estaban de turno en el destacamento, por acción y por omisión, porque debieron defender la integridad de ese muchacho, debieron ponerlo aparte, debieron hacer cualquier cosa, es más, inclusive trasladarlo de destacamento. Ahí solo hay una cárcel, tal vez no había otro lugar donde ponerlo, pero entonces debieron trasladarlo a otro lugar, debieron llamar a otro destacamento para que se lo llevara. Pero hay 1000 cosas que nosotros podemos decir en este momento que ellos debieron de haber hecho y no hicieron. Y tienen que cargar con todo el peso del acto o de los actos que ellos cometieron. Pero no puede salirse también la Fiscalía de Naco con las manos limpias y desempolvadas, como si nada hubiera pasado. Yo traté de encontrar al fiscal de Naco en el recorrido que hice por el destacamento, pero a la hora que yo fui, 11 de la mañana, tampoco estaba ahí. O sea que el Ministerio Público debería preguntar a qué hora trabaja esa fiscalía, cuáles son los compromisos apegados a la ley que tiene la Fiscalía de Naco. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía de Naco no se da cuenta de lo que le pasa a los detenidos. O sea, la Fiscalía no se entera si se le cumplen con la condición de sus derechos. A David no le dejaron hacer una llamada a su familia. Ellos dicen que él nunca la pidió, que no se sabía el teléfono de la familia, que no, ellos le ofrecieron la llamada y que él se quedó pensando y no sabía a quién llamar. Pero si tú ves que una persona está en esa condición, entonces lo que tú tienes que hacer es buscar otro tipo de ayuda. Eso te dice el sentido común. Y como no hicieron eso, entonces yo me pregunto y me he preguntado a lo largo de toda esta investigación, ¿cuántas veces más ha sucedido esto y la persona simplemente no ha muerto? ¿A cuántas personas más le ha pasado esto? Y nadie se ha dado cuenta porque no le da la gana de que se den cuenta. ¿Por qué la Fiscalía no intervino? No preguntó al otro día qué pasó con los presos que estaban aquí anoche. ¿Cómo dejaron escapar? Yo quiero que producción retire esas imágenes que están ahí, porque nosotros no estamos hablando de lo que está sucediendo en esa habitación, estamos hablando de lo que le pasó a David de los Santos. Y ahí es donde duermen los policías. Y esas imágenes no se usaron para el documental. Entonces, creo que hay que llamar a capítulo al fiscal de Naco, o a la fiscal, o al personal de la fiscalía. No revisaron la entrada, no preguntaron dónde estaban todos los presos de esa noche, no tenían expediente, no revisaron la salida. ¿Por qué no hay salida de ninguno de los presos que llegaron anoche y no están tampoco físicamente? ¿Pero qué pasó? No es cierto que los policías son los únicos responsables. Óiganme, son responsables los 3 presos, los policías que estaban en el destacamento, y también son responsables los que debieron estar ahí de la Fiscalía. Y si no estuvieron, ¿dónde está la supervisión que debieron haber hecho? No hay un documento que haya levantado la Fiscalía de Naco, y si lo hay, entonces debió estar en el expediente. Hay que revisarse. Yo aplaudo que la Inspectoría General, que la Jefatura de la Policía haya establecido responsabilidades individuales a cada uno de los miembros de la policía que debieron proteger la integridad no solamente de David de los Santos, de cada uno de los presos que estaban ahí. Y que en vez de defender esa integridad, les rociaron gas pimienta. Rociaron gas pimienta porque ellos estaban peleando y voceando mucho. Y como ellos estaban voceando, la manera como ellos controlaron era echarle gas pimienta. Y entonces ahí yo me detengo a preguntarme,
Esta entonces es una práctica común de los destacamentos de la policía, rociarle gas pimienta a los presos cuando se alborotan, cuando vocean, cuando no hacen silencio. Entonces, los presos que estaban ahí asumían que David de los Santos y la bulla que hacía David de los Santos y toda la cantidad de cosas que él decía en el supuesto escándalo que él estaba haciendo dentro de la cárcel, él era el responsable de que a ellos les rociaran gas pimienta. O sea que si la policía no rocea gas pimienta, los presos no se ensañan con David. Y si David voceaba, trataba de romper la puerta, trataba de darle golpe a la puerta, él hacía todo eso porque él estaba fuera de sí, porque él necesitaba ayuda, no estar preso. David no necesitaba golpes, David no necesitaba que lo tuvieran preso ahí, David no necesitaba supervisión policial, ese muchacho necesitaba atención médica. Y esos policías, aparentemente sin entrenamiento, no tuvieron la madurez, la preparación, el entrenamiento, el discernimiento, el sentido común de saber que a ese muchacho había que buscarle ayuda, que tenían que llamar al 911, sí, pero debieron llamarlo antes de que él recibiera esos golpes, para que lo llevara a un centro médico donde su familia pudiera ir a dar un parte médico, a hablar de cuál era la condición en la que él estaba y a que recibiera la ayuda médica necesaria, o psiquiátrica o psicológica, a la que su familia determinara, que al final era quien le tocaba tomar la decisión de lo que debían hacer con él. Los presos que estaban ahí no tenían el poder de tomar la decisión de qué hacer con David, pero la policía decidió echarle gas pimienta. Y cuando ellos les rociaron gas pimienta, ahí se armó el revolú y ellos entendieron que David era el responsable y le entraron a golpe. Eso, ya no hay nada que hacer. Simplemente atribuir responsabilidades individuales, destituir los policías que hicieron lo que hicieron, someterlos a la justicia civil como lo están haciendo y ellos que reciban las condenas que tienen que recibir sin ningún tipo de apañamiento. Pero eso no devuelve la vida de David, aunque sea necesario que eso se haga. Y la familia tiene que tener cuidado en no confundir la justicia con venganza, en no querer aceptar nada de lo que se diga con evidencia simplemente porque ellos entienden que eso no va a recibir a su pariente y ellos tienen la razón, no lo va a devolver. Pero la justicia hay que establecerla. Y la justicia es justamente eso, ser justos, establecer en cada quien la responsabilidad que le corresponde. Y esos policías no pueden irse con las manos limpias porque las tienen ensangrentadas. Ahora, aquí hay que trabajar con la reforma policial de una manera profunda. Eso que le pasó a David de los Santos, y no quiero dejar atrás a Custodio, el joven de Ocoa, y no quiero dejar atrás a Báez, el joven de Santiago, y a todos los demás. No importa si estaban bajo los efectos de la cocaína, no importa si eran delincuentes, no importa si habían disparado al aire, como el caso del joven de Santiago. Nada de eso importa. Eso no era motivo para quitarle la vida. Hay una justicia que no está en el destacamento, que es quien decide cómo se resarce a la sociedad el daño que hace a una persona que se sale de la ley. No tienen los policías de un destacamento que decidir quién vive y quién muere. Y ahí es donde hay que trabajar profundamente. La reforma de la policía se necesita ahora, se necesita intervenir esos destacamentos, se necesita humanizar los oficiales, darles técnicas de arresto. Al joven de Ocoa, la mayoría de los golpes y lesiones que tiene en la piel, en la parte frontal de su cuerpo, se la hicieron cuando lo tiraron boca abajo en el piso y se le subieron arriba. Ahí le hicieron la mayoría de los golpes que tenía. Entonces eso no puede ser. No podemos continuar con una actitud salvaje simplemente porque les falta entrenamiento. Hay que darles entrenamiento. A la policía hay que darle el presupuesto que necesitan, pero hay que supervisar la ejecución de ese presupuesto. No puede ser que la policía lo gaste todo en nómina y en gastos fijos de la compañía, del destacamento, de la policía, de la jefatura. Eso no puede ser.
¿Ustedes saben cuánto se gasta aquí para darle comida a un policía? Para mantener a un policía, 30 pesos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta mantener un preso? Más de 150 pesos. ¿Ustedes creen que con 30 pesos se le da comida 3 veces al día a un policía? ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Y en el presupuesto que le dan al policía, no hay cantidad para entrenamiento, ni para atención psicológica de los policías, ni para terapia conductual, ni para un entrenamiento permanente sobre temas psicológicos. A la policía hay que invertirle. Hay que invertirle porque es con esa policía que nos vamos a quedar, que tenemos que trabajar, pero hay que mejorarla. Que el dolor que tiene la familia de David hoy y el dolor que tiene la sociedad en pleno por todos estos casos no sea simplemente un problema de coyuntura, que nos sirva como un punto de quiebre para que en la policía se traduzca un cambio, una transformación que sea real, porque de lo contrario simplemente vamos a ver repetir casos como estos y nos vamos a seguir lamentando. Yo decía que la acción diligente del Ministerio Público ha posibilitado que la opinión pública esté apoderada de todos los datos, de los nombres, los sometimientos, eso es importante. Y también ustedes saludaban, y yo me sumo, que la Inspectoría General de la Policía haya recomendado sanciones drásticas, estrictas y proporcionales con el nivel de participación de cada uno de los policías. Pero ese informe, esa circular de la Inspectoría General se consiguió porque fue filtrada, tiene fecha 5 de mayo. Yo la recibí con la condición de la reserva de la fuente el día 6, el viernes. O sea, si hoy la opinión pública sabe de esas recomendaciones de la Inspectoría General y si estamos diciendo de que eso va dirigido a asuntos internos y asuntos internos ya en parte de Interior y Policía, por lo menos así se anunció, fue porque se filtró ese documento. Pero eso se entrega al Ministerio Público y después de que eso llegue a una fiscalía, ya tú no puedes tener custodia de eso. Sí, pero el caso es el manejo que puede dar Interior y Policía. La rutina burocrática, la maraña burocrática, pero lo que quiero significar es bien por la Inspectoría General y bien porque se haya filtrado ese documento y se conocen las sanciones, que pudo ser manejado inteligentemente. Por ejemplo, los estrategas comunicacionales pudieron filtrarlo ellos y decir, miren, la policía no hay paño tibio, no se apañan los delitos, y verá, se está recomendando esto. Pero bien, con la cultura del secreto vamos a seguir lidiando, como decimos los ibaeños, y vamos a conseguir. Otro tema, el de la reforma constitucional. Rafael Toribio estuvo por aquí en el programa de Adolfo Salomón y dijo algo que hay que ver el contexto completo. Él considera necesario y conveniente que los partidos estén en la discusión de la reforma, porque ahora el PRM, el mismo gobierno, están diciendo que no, que se va a la reforma, aunque no estén los partidos. Y parece que llevan eso como caña para el ingenio, con una premura que uno no entiende, tratándose de un texto tan fundamental como es la Constitución de la República. Porque ¿cuál es la prisa del famoso Ministerio Público Independiente? Yo creo que hay que refrenar el vuelo. Decía aquí el viernes que es la Constitución en el pensamiento de Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice Ray Guevara? Es un texto casi sagrado para unir, no para desunir, y para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo. Hay que actuar en esa función. También hablaba yo de el presidente del Tribunal Constitucional de España, que estuvo por aquí en febrero pasado, y él dice que para una reforma constitucional hay que tratar de tener el mayor respaldo político y saber por qué se reforma. Entonces, que no haya prisa. Incluí también en ese comentario lo dicho por Servio Tulio Castaño Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de FINJO, que dice, o por qué advierte Servio Tulio, que la experiencia ha demostrado que quienes han auspiciado una reforma constitucional sin haber estado precedida de un pacto político, social y jurídico, han terminado mal. Entonces yo me sumo a lo que decía Rafael Toribio. Claro, él apoya la reforma constitucional ahora,
pero plantea de que deben integrarse los partidos políticos mayoritarios, tiene que haber ese acuerdo, y que no haya prisa, Yo no sé por qué llevan la Constitución como caña para el ingenio. Rosalis García nos trae el resumen de lo que dijo el sábado aquí en CDN, en el programa de Adolfo Salomón, Rafael Toribio, que es el cabeza del Consejo Económico y Social. Veamos. Y yo pregunto, ¿y por qué no hacerlo ahora? Entrevistado en el programa Verdades al Aire, que conduce por CDN el periodista Adolfo Salomón, el presidente del CES hizo el señalamiento a sabiendas de que las principales agrupaciones políticas se niegan a discutir una modificación a la Constitución. La posición de los partidos mayoritarios, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, es que ellos entienden que no es el momento propicio para abordar una reforma de la Constitución, incluso que quizás el tema fundamental de la independencia del Procurador General de la República pudiera manejarse de otra manera y no reformando la Constitución. Pero por la razón que sea, nosotros no abordamos eso, incluso se levantaron de la mesa. Sin embargo, Rafael Toribio insiste en que se requiere de un convenio al máximo nivel político para reformar la Carta Magna. Lo que quiero decir es que muchos avances democráticos que se han tenido no están asegurados. Nosotros hemos retrocedido muchas veces. Y yo creo que una de las razones por las que todavía nosotros no tenemos una democracia muy sólida es que no le damos tiempo a que las instituciones echen raíces. Esa propuesta que hace el presidente, entonces, ¿usted cree que ayudaría a ese avance? Yo creo que por lo menos la intención que él tiene es lo que dice, blindar a reformas que pueden significar avance en el camino de la democracia para que no haya tanta facilidad de echar para atrás. El presidente del CES pone como ejemplo que en la República Dominicana se haya ensayado con todos los sistemas para el periodo presidencial. Entonces tenemos que sin derecho a la reelección hay sistemas que han funcionado. Costa Rica hasta hace poco. Con 12 y nunca jamás en varios. Pero nosotros no hemos logrado. Siempre que se habla de reforma de la Constitución, la perspicacia te dice que pudiera estar por el medio el tema del periodo presidencial. En participación en el programa Verdades al Aire, Rafael Toribio también se refirió al pacto educativo y dijo que en el CES busca un compromiso con la calidad educativa. Roselis García, CDN. Vamos a hablar de derechos humanos en República Dominicana con Lady Blanco, quien es miembro de la Directiva de Participación Ciudadana, y el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenos días. Buen día. Buenos días a los dos. Qué bueno que están aquí. Qué buen día a los tres. Cada vez que nos hacen un señalamiento desde fuera de qué tan mal andamos en materia de derechos humanos, nosotros aquí dentro tenemos algunas reacciones de disgusto, pero ciertamente, quizás de manera interna, ¿verdad?, reconocemos que todavía hay un largo trecho por recorrer en esa materia. Así es. Bueno, mira, comenzando a decir que la Constitución Dominicana, como pilar fundamental, se basa sobre la dignidad humana. Dignidad humana, como principio fundamental. Y cuando se constituye el Estado Social Democrático de Derecho, también donde se reviste lo más importante de la Constitución es la dignidad humana. Dignidad humana, concepto que lamentablemente en los últimos casos que hemos visto no fueron protegidos. Ese concepto tan amplio que reviste la Constitución Dominicana como dignidad humana, en el caso de David, en el caso del joven de Ocoa de Custodio, en el caso del joven de Santiago Báez, lamentablemente el Estado, que tiene su función fundamental, garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad humana, lamentablemente ninguna de esas condiciones fueron
fueron protegidas y fueron debidamente salvaguardadas. Yo quiero remitirme al informe sobre la situación de los derechos humanos del año 2021 y que fue avalado por el departamento, porque solamente, debo decirlo con responsabilidad, varios medios, creo que 2, incluyendo CDN y otro medio hermano, hicieron público nuestro informe del 2021, en donde recogía todos y cómo demostramos nosotros de que aquí se violan los derechos humanos hora a hora, minuto a minuto, día a día y años tras año, sin respuesta, que es lo más grave. Porque, por ejemplo, hay 2 informes del 21 en esta nueva gestión presidencial. ¿Cuál ha sido la reacción? Lo que ha pasado ahora, cuando ustedes lo tienen, no. Entonces, la República Dominicana no ha podido salir, y cuando intentó sacarlo fue por negociaciones políticas, como sucedió con el caso cuando se quería presionar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué hizo la OEA de manera irresponsable? Un poco excluyó a la República Dominicana del listado a nivel de los países que violan los derechos humanos. Y de eso se trata. En vez de buscarle una salida, y como decimos nosotros popularmente, se fue a la sábana, no se fue al cuerpo. Y se trató entonces de que se iba a limpiar la imagen a República Dominicana, sacándolo de la lista que aún hoy está de los países que violentan los derechos humanos. Y todos los informes a nivel nacional, a nivel internacional, dejan muy mal parado a la República Dominicana, al punto de que, para que lo que a diario ven este programa entiendan, que si fuéramos a un examen, República Dominicana está achicharrada, no ni siquiera quemada. Y en ese informe nosotros valoramos las 17 instituciones del país que están llamadas a proteger y defender, y como decía la doctora, la dignidad y ese Estado democrático, social y de derecho que está en papeles pero que en la práctica no existe. Entonces estuviéramos en correspondencia con esa Constitución y con los pactos y convenios internacionales. Y la institución peor valorada es, pero quemada a lo que ustedes no se imaginan en ese informe, y está ahí y lo tenemos, y hasta en un cartelón lo tenemos. Yo lo iba a traer hoy para que ustedes vean las instituciones y profundizar sobre lo que nosotros hemos estado diciendo en materia de violación de derechos humanos. Ahora, ¿qué resulta? Yo le decía a Yulisa que en el caso ahora que nos ocupa no son 3. Nosotros lo hemos, y día a día lo hemos ido demostrando, son 7 casos, lo que le puso ahora, lo que llenó el tanque. El caso de David, el de Ocoa y de Santiago, o sea, fue que llenó. Pero ahí tenemos uno que había pasado antes en la 800, que fue bajo la misma circunstancia. En el Seymour Miche, y de esos casos, hay solamente 2 procesados, que es el de ahora de David, que se está en vía de procesar, y el de Miche, que lo logramos porque la comisión y los familiares nos constituimos como querellante y actor civil en función de los procedimientos, y ahí el capitán, pero más llegó al capitán, no llegó a los demás. Pero hay casos todavía de esos 7 que nosotros decimos, ya hay 5 que están comprobados, y hay 2 que la comisión lo está documentando y que el próximo jueves lo vamos a llevar a la Procuraduría General de la República para que lo investigue. Pero también yo quiero agregar el elemento, ustedes saben que yo fui parte, o sigo siendo parte, y eso no tiene razón de ser, del grupo de reforma y transformación de la policía, y aquí miro lo está. Es más, ahí hay un contenido que nos fajamos nosotros, de esas 77 páginas, con cada uno de sus capítulos, de las recomendaciones que nosotros le formulamos al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es nuestra queja? Y como nuestra... A veces uno como que no encuentra salida, porque 5 meses después, muchas de estas medidas que ahora se anunciaron, incluyendo una que vi esta mañana acá en el programa del resumen de noticias, que era la que por donde se debería empezar, que es la comisión educativa, porque ahora mismo, fíjese bien, y yo y nosotros que trabajamos en el grupo de reforma y transformación policial,
hay un elemento fundamental. No puede educar quien no está en capacidad de educar. No puede aplicar derecho. No puede aplicar derecho. Y yo le dije al director de la escuela de la Policía Nacional, un general muy que sabe lo que hay que hacer, pero no lo dejan. Yo no sé si con eso lo van pero bueno, allá ellos. Yo no sabemos si con eso lo ayudamos o lo perjudicamos. Exactamente, pero bueno, se trata de cumplir el rol. O desempeñamos el rol que como activistas de derechos humanos, que hemos dedicado todo nuestro tiempo con pasión, ¿verdad? Entonces le hemos hecho sugerencias para mejorar, porque si yo fuera, pero no lo soy, todo eso, todas esas escuelitas, vamos a decir de patio, que hay en la policía, hay que desbaratarla y disolverla todo, porque no pueden ser quienes no están en capacidad de formar, porque este es un problema de formar y crear una nueva cultura en la policía. Si ahí se aplicaran parte de esta recomendación, más de la mitad de la policía casi se va. Entonces, eso ha provocado tanto, y debo anunciarlo aquí, que como consecuencia de nuestro cuestionamiento, como parte no solamente de derechos humanos, sino como miembro del grupo de reforma, el presidente, no sé para qué, pero vamos a oírlo, nos ha convocado en el día de hoy. Vamos para allá, para el presidente. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en el Palacio. Hoy a las 6 de la tarde. Entonces le vamos a decir, presidente, pero usted sabe, ahora se están anunciando. Cuando este informe, fíjese, lo no usual en el país, mediante un decreto, mediante el decreto 211 del 21, se creó ese grupo de trabajo. En diciembre, un grupo honorífico, hicimos este trabajo, que fue mucho más allá del trabajo, porque aquí solamente vinieron 11 países de donde se han hecho reformas policiales. Aquí se hicieron consultas en la región este, en el Cibao, en el sur y en el Distrito Nacional. No fue algo y en la que la misma propia policía tuvo una participación destacada para este proceso de reforma. Tuvimos que esperar que 11 ciudadanos con familia, el que ve lo de David, tiene que irse a los otros casos que han pasado igual. Pero eso no se queda ahí, esos son los que lo han llevado a un extremo. Mire, aquí hay destacamentos, porque es que hay una cultura de violación de derechos humanos y de los procedimientos. Es que mientras usted crea que usted va a través de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de que usted va a sacar confesiones. Así es. Porque ¿de qué se trata eso? Porque el de David, ya creo que está. Pero lo demás, mira, ahí hay un joven en Villa Agrícola que yo lloré en la presencia de un ministerio público. Cuando le dijo, mire, Ministerio Público, a mí hasta mis digitales me lo majaron para que yo tratara de confesar un hecho que ellos saben que yo no lo cometí. Y que al final, con la presencia mía ahí, que me tocó vivir eso, hubo que dejarlo en libertad porque ese joven estaba en unas condiciones que todavía estamos esperando que la fiscal de ahí actúe. Porque como decía compañera que hoy está conmigo, ¿qué es lo que resulta? Los fiscales abandonaron a los destacamentos. Así es. Los fiscales hoy son, y lo digo responsablemente, y que me desafíen o que me sometan, hoy giran más hacia la policía, son más policías que a veces los propios policías, porque a mí me llaman, pero yo no entiendo este fiscal. Y lo que hacen es validar unas informaciones, muchos de los fiscales, hay muchos fiscales honestos y de carrera, pero esos son los que menos están en funciones. Entonces aquí hay un problema serio en este país, si real y efectivamente queremos parar esa violación a los derechos humanos. Porque cómo es que en tantos años, fíjese, vámonos del 2010 al 2021, casi 5.000 muertos en la institución que está llamada a proteger los derechos humanos en este país, y no pasa nada. ¿Cuántos tenemos sometidos? ¿Cuántos tenemos? Al contrario, nosotros tenemos casos en la Comisión de los Derechos Humanos en donde oficiales y militares han asesinado jóvenes y después de 10 años, en vez de ser suspendidos, lo que pasa es que están ascendidos. O cambiado de rotación. Y hay que decir también, Yulisa, que estaba conversando con el señor María Mercedes,
que hay un problema de estadística grave. Un ejemplo, nosotros conocemos esos asesinatos policial, o que antes se le decían, bueno, intercambio de disparos, recuerdan, famosos intercambios de disparos. Que tuvimos que desmontar exactamente. Participaciones de que no eran intercambios nada. Eso no son intercambios, son ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué pasa aquí? La policía no tiene estadística. Y cuando tú vas a buscar cuántas personas han muerto en esas condiciones, tú tienes que remitirte a las organizaciones sociales que trabajan esos temas para tú ver el trabajo que han hecho, porque lamentablemente ni la policía ni la procuraduría, en este caso el Ministerio Público, tienen estadísticas claras de estos casos. ¿Cuánto David hay? ¿Cuánto Báez? ¿Cuántos custodios hay? No son 3, no son los 7 que dice el señor María Mercedes, esos son los que ellos han podido recabar. Pero ¿cuántos hay en esas condiciones? Es lo que hemos dicho, es que no solamente son David, que yo puede ser Lady, como puede ser Yulisa, como puede ser Héctor, como puede ser Nelson. O sea, es que el pueblo dominicano tiene que verse en esa realidad que hoy está viviendo la familia de esos 3 ciudadanos que fueron violentados todos sus derechos en condiciones denigrantes. Porque el trabajo que hemos visto ayer, lo que hemos podido ver, el trabajo que ha hecho Yulisa, hay que decir que verlo en la forma burlesca, como también esa policía se burla de un ciudadano que está violentando, que se le han violentado todos sus derechos, pero que a todas luces está en una condición de vulnerabilidad, porque está en una condición de salud mental clara y agravada, es para que nosotros reflexionemos que esa policía que tenemos ahora no es la policía que aspira el pueblo dominicano, y no la policía que realmente merece el pueblo dominicano. Quiero saber si ustedes tienen conocimiento de desde cuándo el Ministerio Público sale de los destacamentos. Ahora hacen ronda, piden informes, pero esa supervisión que había antes de que se leía el libro de novedades, se pasaba visita a la cárcel para ver cuál era la condición de los prevenidos, se evitaba que las confesiones fueran bajo golpizas, y golpizas que vinieron inclusive entrenadas, porque aquí tuvimos especialistas en confesiones que vinieron a entrenar a los policías nuestros en el pasado. Eso tiene que dejar de ser una práctica, pero ¿desde cuándo nosotros entregamos las operaciones internas de los destacamentos a una policía que no tiene entrenamiento en derechos humanos y que no tiene además supervisión del Ministerio Público? También de eso que nos queremos despojar. Mira, yo no tengo la fecha desde cuándo, eso estaba conversando con María Mercedes, de cuándo el Ministerio Público sale, porque forman parte de la policía, pero están adscritos, pasan, hacen ronda, muchas veces ni ronda hacen, llaman para saber, ¿está todo bien? ¿Cuántos presos hay? Y lo primero que tú tienes que leer es cuáles son sus derechos que no se hace. Que no se le hace. Aquí no se permitir la llamada, como lo vimos en el caso de David, que tampoco se hace, para dejarle saber a sus familiares en qué condiciones se encuentran y dónde está. No poner en esa incertidumbre a la familia, como lo vimos en el caso de David. Y no solamente hay que decir lo que lo establece la Constitución. Lo establece la Constitución como garantía fundamental de derechos. Entonces, en el tema del Ministerio Público, nosotros no sabemos, y conversando con María Mercedes, nos pusimos a reflexionar, ¿será por un tema de recursos? ¿Cómo pueden sacar a un órgano llamado también a prevenir los hechos de violencia, como vimos en los destacamentos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha sacado a los ministerios públicos de los destacamentos de la Policía Nacional? Y es una pregunta que nosotros no tenemos, yo no la tengo clara porque la desconozco. Bueno, yo sí. Porque en la gestión pasada del procurador, una de las razones de alejamiento fue porque él tomó la decisión de sacar a los fiscales de la Policía Nacional y concentrarlo en lugares específicos para que estos se convirtieran en supervisores. Todo el mundo y la sociedad dominicana sabe lo que es un supervisor. No es lo mismo las oficinas que teníamos dentro de la policía, porque los fiscales, una, estaban obligados a ir, y dos, cualquier familiar que tuviera una queja, pues de una vez veía al Ministerio Público, pero aquí hay Ministerio Público que no cogen los teléfonos. Yo lo he vivido en Cristo Rey, de donde yo vivo y donde está la sede central. Fíjese, ahí hay 5 destacamentos,
y hay un solo fiscal para los 5 destacamentos. Y en Cristo Rey también. En Cristo Rey solamente, que estoy hablando de esa circunscripción. 5 destacamentos, un solo fiscal. Para pasar, por ejemplo, en estos momentos usted puede estar seguro que ahora por la presión, ese fiscal va a la 40, va al Caliche, va... Se ponen eficientes. Sí, y van. Pero esos mismos fiscales, yo he ido y he hablado con coronel y digo, pero coronel, ¿y por qué te está preso? Porque no me gusta usar el término preso, vamos a ir corrigiendo. Privado de libertad. Privado, que ya la palabra preso no me gusta oírla porque como que me saca de contexto. Es igual que la cárcel, ya hay que quitar ese término cárcel. Son centros de privación de libertad para ir educando y enseñando, como nos enseñó el profesor Nelson. Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, ¿qué hacen? Que a veces llaman, no, aquí está todo bien. O le pasan como un fiscal puede visitar en una mañana y todos los días, y son los que inclusive tienen que hacer aquellos casos en los que se le va a conocer medida de coerción, ellos también tienen que sostenerla y elaborarla. Entonces, ir a 5 destacamentos, un solo fiscal, a valorar desde el viernes que salen hasta el lunes, entonces resulta todo eso. Pero lo más grave... Y hay que decir que acuérdate que tú puedes tener muchas personas detenidas, pero tú tienes 48 horas para presentarnos ante un representante judicial. Y eso de derechos. Y eso no se hace porque tú tienes detenidos que tienen hasta más de 5 días y 6 días en una cárcel. Dos cosas. A mí me gusta, usted dice interno, privado de libertad. Pero para el policía, el preso es preso, el preso no es gente. Por eso el menosprecio, el menosprecio por la vida. Exacto. Entonces eso es ustedes allá a nivel teórico, pero en la práctica hay otra cultura. A propósito de la comisión del grupo de trabajo para la reforma y la transformación, a usted el cuarto miembro de ese grupo que lo oigo decir de por qué eso no se había comenzado a aplicar. Bueno, esta tarde a lo mejor el presidente le da una explicación. Y pregúntenme al presidente por qué pasó asuntos internos al Ministerio Público, si eso no es una recomendación de ustedes. Al Ministerio de Interior. Al Ministerio de Interior y Policía. Debe haber alguna razón. Claro. Pero yo averigüé y revisé los documentos y ustedes no hicieron esa sugerencia. Yo me quedo en el asunto del menosprecio por la vida. Así es. Incluso nosotros mismos, los medios de comunicación, vemos cómo se relativiza. No, porque él hizo tal cosa. No, porque él habló mal al policía. Pero lo que está de por medio es una vida. Exacto. Entonces, en materia de derechos humanos, yo creo que ese es el fundamental de la vida. Esa se otorga una sola vez. Claro. Si no hay vida, no hay derecho. Entonces, hay que por lo menos comenzar. Miren cómo nosotros estamos, en qué etapa nosotros estamos. En defensa de la vida. Miren qué etapa estamos nosotros. Y es un tema también de empatía. Yo creo que hay que no solamente educar en derechos a la policía, educar en cuanto a sus deberes frente a la ciudadanía, pero hay un tema de empatía. En el trabajo que hemos visto de investigación, y vuelvo y remito al trabajo que presentó ayer Yulisa, tú te das cuenta que hay una falta de empatía en esos que están llamados a proteger y a salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. Y tú verte en esa posición de David, es un ejemplo de que hemos perdido el aprecio por la vida, pero también de que hemos perdido también el concepto, yo creo que de empatía. La empatía, el trabajo que debe hacer la policía frente a la ciudadanía. Es muy penoso, muy penoso. Pero yo quiero revelarle el libro que estoy escribiendo, que es Confesiones, de las cosas que yo en 30 años he vivido en materia de derechos humanos. Y una de las que yo ahora quiero revelar, que es la parte educativa. Yo soy profesor honorífico de varias escuelas. ¿Por qué me han sacado? ¿Qué tiempo tienen los derechos humanos que no hemos podido ahí impartir la cátedra de derechos humanos? Y yo debo revelar aquí que en una gran escuela, que es muy buena, me sacaron porque me mandaron un cheque por la docencia. Yo he dicho, yo no doy la docencia que debe ser pagada y es correcto el que la quiera cobrar. No estoy cuestionando eso, pero cada quien tiene su... Y como yo sé cómo se maneja esta sociedad dominicana,
Entonces yo devolví el cheque. Eso me costó que me sacaran como profesor de esa escuela y yo felizmente salí. Pero en la propia institución de la Policía Nacional, que cerraron escuelas, que en el único país que se cierra escuelas o que se quitan programas educativos, ¿saben lo que es en este país? Nosotros detectamos que del presupuesto de la policía, el 80% cuando hicimos este trabajo se iba en nómina, creo que se reveló algo. Y usted sabe lo que determinamos, que la policía lo que dedicaba como institución a los programas educativos no llegaba a un 4% del presupuesto. ¿Qué es 4%? Del presupuesto educativo. Cuando yo me formé en la universidad en aquella época muy fogosa, yo decía, convence quien está convencido. Si usted no está convencido y usted no tiene la herramienta, no puede convencer. Entonces, ahí hay un mal de fondo en materia educativa que yo pienso ahora. Vi la composición de la comisión, faltan gente de la comisión educativa, porque si no empezamos por ahí a formar y a educar para cambiar esa cultura de violación de derechos humanos, del desprecio a la vida, de interpretar nuestra constitución y nuestros pactos internacionales, que Dios nos coja confesado. Y el tema del perfil, ¿quiénes son los que están frente a la Policía Nacional? ¿Quiénes son los que representan y protegen a la ciudadanía? ¿Qué perfil estamos? ¿Qué perfil estamos percibiendo en estos momentos? Son perfiles que parecen ser asesinos, en vez de ser policías que salvaguardan la vida y la integridad de las personas. Entonces, hay que hablar del tema del perfil. Debo interrumpirte, el perfil está definido aquí. El asunto es cumplir el perfil. El asunto es cumplir y poner en práctica ese perfil. Y aunque hay que decir que una de las críticas que se le puede hacer al gobierno, en este caso específico de la reforma policial, es el desconocimiento de informar a la población en qué va el proceso de la reforma policial. Hemos llegado al caso de David y surge de nuevo el tema de la reforma policial, con el caso también del joven de Ocoa, con el caso del joven de Santiago. Pero desde enero estamos hablando, ¿qué ha pasado con la reforma? ¿Cuáles son los pasos que se está dando con el tema de la reforma? Es un desconocimiento que realmente la población dominicana no sabe qué ha pasado con la reforma. Comenzamos a saber qué está pasando con la reforma luego del caso de David, que vimos obviamente el ejercicio del Ministerio de Interior y Policía, que vimos al presidente hablar y que luego llegó un consultor a hablar cuáles van a ser las medidas a tomar. Pero es una medida que tú te das cuenta que es para calmar un poco. Para marear, dicen en los barrios. Bueno, yo no voy a decir para marear, pero sí para calmar un poco esa necesidad de acallar ese sentimiento de impotencia que tiene la sociedad dominicana en estos momentos. Y cuando aparezca otro David, dentro de no sé cuántos meses, pero ojalá no parezca. Vamos a volver al punto de retorno. No, porque por ejemplo, el estatuto orgánico de la policía, si se aplica el estatuto orgánico, y ahora que ustedes hicieron el reglamento, David no muere porque ahí está todo establecido en el estatuto orgánico que tiene 6 o 7 años. Pero recuerden. Entonces, hay policías que no lo conocen, la mayoría pero no ni lo la conocen. ley. Pero mire, la ley tenía más de 10 años inoperante. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenía los reglamentos para hacerlo operativa. El grupo entregó los 21 reglamentos, creo que fueron 21 reglamentos. Y se entregó. El Consejo Superior Policial lo vio, lo analizó, dio sus recomendaciones y lo mandaron al Ejecutivo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos se han aprobado de eso? Ha pasado más de 4 meses. Y eso debería ya llevarse al Congreso. Pero nosotros realmente no sabemos qué ha pasado. 10 años después, una ley sin aplicar. El grupo de reforma y transformación, en 3 meses entregamos 20 reglamentos. Pero eso habla mal de nuestra clase política, porque aquí las leyes se aplican dependiendo de la voluntad política que tengan los gobiernos de turno. Aquí la sociedad como tal, la sociedad civil no puede obligar a que se aplique una ley. Entonces es un trabajo en conjunto. Pero, y todo lo que tú dices, Lady, todo lo que dice María Mercedes, deja en evidencia que nosotros sin educación no nos vamos a salvar como sociedad. Aquí hay que educar a la policía, hay que educar a la ciudadanía, porque también la ciudadanía tiene que conocer cuáles son sus derechos. Eso está plasmado en la Constitución. Así es. La gente puede exigir que le lean sus derechos. Aquí, como una regla general, no se le leen los derechos a una persona arrestada. No se les permite una llamada. No se le da
no se le calcula delante de él la hora en la que fue arrestada para que él mismo calcule sus 48 horas. No se llama a su familia. Es más, yo pedí ver en el destacamento de Naco dónde se guardaban las pertenencias que le quitaban a los apresados. Todo el mundo gagueó, miraron para los lados, se miraban entre ellos. Al final no apareció el sitio donde guardaban la pertenencia de los imputados. Así es. Le quitamos los cordones. ¿A dónde usted se lo quita? En la recepción, en la entrada. ¿Dónde lo ponen? No apareció el sitio donde lo guardaban. Pero eso te dice a ti que tenemos que empezar por una regla básica. Tenemos que empezar por abajo, a educarlos como si fuera el primer día. Y lo que tú dices, educar en derechos, eso ya le corresponde sobre todo al Estado, comenzar desde la primera infancia. Educar en derechos en las escuelas, educar en derechos en las universidades, pero también tenemos el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, uno de sus roles también es educar en derechos frente a de la ciudadanía, frente también a la administración. Entonces, es un trabajo de las instituciones, el tema de educar a ciudadanía que conozca sus derechos para que pueda, en la debida manera, lo pueda exigir. Pero mira, la transformación de la policía. Dos confesiones antes de entrar al infierno. Yo trabajé en una comisión, yo como que no tengo suerte, será yo, ya no voy a más comisiones. Trabajamos. Y eso, que esta no era comisión, esto era un grupo de trabajo. Eso sabe Tulio, que grupo de trabajo soy más bonito. Exactamente. Sí, pero el decreto dice comisión. Le quitaron la Comisión de los Derechos Humanos, y que me desmientan. Trabajamos junto a un equipo del Tribunal Constitucional, un manual para que se estatuyera, creo que es el término correcto, la cátedra o la materia constitucional en las escuelas. Se hizo una inversión extraordinaria y los libros fueron a parar en el zafacón o a un basurero. El actual ministro de Educación, que me duele porque es muy compueblano, militamos juntos en varios espacios que él sabe, y yo tuve que hacerle una rueda de prensa para que me recibiera, para yo entregarle la propuesta. Pero él, sí, pero yo lo digo responsable y libero a todos, y yo asumo mi responsabilidad y comprometo los pocos bienes que tengo. Y entonces todo ya quedó que sí, que ya es verdad que iba a arrancar. Milton, tengo que reconocer que hizo un esfuerzo extraordinario, pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? Que aquí, como que lo que ha pasado con la reforma, yo vi una luz en el túnel, pero esa luz se está apagando en la reforma, porque ahora entonces están cayendo los que no deben caer, que son los ciudadanos, y las estructuras mafiosas, y yo lo digo responsable y libero al medio, que están ahí, entonces son las que están tumbando el pulso para que estas reformas no se apliquen, y esa es la gravedad del problema en materia educativa. Incluso cuando lo de los fiscales de destacamento, recuerdo que decía, se acabó la cultura del tránquenlo. Exactamente. Se dijo eso. Sí. Y se vio como una ganancia neta. Claro. Bien. Es que ya no han llevado a un extremo que la sociedad se conforma con lo mínimo. Yulisa, otra revelación del libro. En mi presencia le han dicho a privado, pues usted es un leyista. Entonces usted me va a decir a mí, cuando reclaman, muchos lo reclaman, ¿y qué le dicen? Por la falta de respeto a los procesos. Y le dicen, entonces usted es un leyista. Entonces usted me va a decir a mí que lo que yo tengo que hacer. Tránquenlo. Y entonces lo patean y lo llevan. Y yo he vivido eso. Yo lo he vivido. Y es preocupante que la ciudadanía sienta miedo, porque es miedo que siente, miedo frente a la policía. Esos niveles de temor que siente la ciudadanía es el reflejo de lo que está pasando. Cuando uno siente que una policía se acerca a uno, en vez de tú sentir ciertos niveles de protección, tú mismo sientes, tú comienzas a ver, déjame llamar a ver a fulano, déjame decirle que tengo un policía al lado. Y eso no puede seguir. Y lo que trabajamos de noche como Yulisa y yo, saliendo aquí a las 11 y a las 12 de la noche. Dice María Mercedes que nos hemos acostumbrado a la sociedad a conformarnos con lo mínimo, pero yo creo que en estos casos, y es bueno que ustedes estén aquí, es bueno el discurso enérgico y ojalá que lo mantengan en los próximos días, la sociedad no puede pasarlo por alto. Estamos hablando de personas detenidas y esposadas. O sea que los niveles de barbarie y de brutalidad. Detenida de manera irregular, hay que decir que eso de manera irregular.
Eso es, y que hay que decir que ahí hubo tortura, barbarie, abusos, complicidad, y que, bueno, ahí se tipifica, y el Código Penal lo dice, estábamos hablando yo, María Mercedes y yo, diciendo, bueno, es que no solamente hubo barbarie y hubo tortura, es que también hubo un agravante de que había una persona que fue torturada y violentada con una condición de salud mental, de por sí ya estaba en una condición de vulnerabilidad. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. No, y hubo una negligencia absoluta. Total. Y hubo un ocultamiento. Y ocultamiento. Claro. Intento de ocultamiento. Eso es secuestro. Ocultamiento, porque violencia quiere decir, pero es ocultamiento. Y eso está tipificado en el Código Penal. Entonces, todo el que ocultó, yo quiero verlo procesado. Sus confesiones, dígale, confesiones de primera parte, porque van a quedar muchas pendientes y no hay un cambio radical. Mira, y por qué también sacan a David de la plaza de manera esposada, de manera irregular, pero no obstante eso, que hace un coronel o una policía sirviendo a una plaza. Entonces, todo esto son las irregularidades, que no solamente lo vemos en el caso de David, sino irregularidades que hay en el uso de la Policía Pero Nacional. también la seguridad de la plaza, y para nosotros será importante presentar esas imágenes y ese audio, para que se entendiera que en la misma plaza comercial ya se había determinado que él estaba inestable. Claro. ¿Por qué llevarlo a un destacamento y no a un centro de salud? Así es. ¿Por qué no le pidieron su cartera, un contacto, su celular y llamaron a su familia? Hoy tuviéramos Aquí hay una responsabilidad y una negligencia total que fue escalonada. ¿Qué hace un oficial al servicio de esta plaza? Esto lo No puede se decir. no se supone en que toda la plaza, en todos los supermercados. Que uno de los decretos que hay 8 y 10 policías y oficiales asignados. Y que yo no sé todos si se tenían quitó que la volver práctica a la Policía Nacional. de que el cheque, ya no es por cheque, de esos policías asignados a plaza y a centros comerciales se quedaba el jefe con ellos. No sé si eso ha variado, pero es una práctica milenaria que hay aquí. Muy poco, pero todavía existen. Bueno. Y nosotros nos quedamos en la policía, pero la policía también ha sido vulnerada y marginada. Una policía que ellos no tienen ni siquiera para pagar, para llegar a un destacamento, que tienen que comprar sus propios uniformes. No, y no solo eso. Que están en condición de total marginidad, y necesidad. Salarial, necesidad. O sea, tú ves las condiciones en las cuales la policía está y lo que se le exige a la policía. Sí, es demasiado, porque también hay que ver la otra cara de la moneda. Claro. Aquí hay una policía que no es esa que viola derechos humanos, que no es la que mata gente y que no es la que se burla de las personas. Aquí hay policías que ayudan a la gente a cruzar la calle, que ellos cogen su celular y llaman a la familia cuando llega un preso y no hay teléfono en el destacamento. Que lo protegen de otros presos. También hay ese tipo de policía. Y hay policías que quedan muertos en las calles a manos también de delincuentes. Delincuentes que cuando llegan a la cárcel o cuando la policía los va a atrapar, entonces ellos invocan los derechos humanos. Derechos que ellos no tienen con la policía, que le entran a pedrada, a tiros. O sea, esos policías que nosotros hoy estamos desnudando no son la generalidad de la policía tampoco. Yo leí y ellos también merecen. Leí aquí 2 párrafos de una editorial del Caribe. La apuesta por los policías buenos, que son la mayoría. Son la mayoría. Esa es la apuesta que tiene que hacer la sociedad. Esa ahí. Gracias, señores. No, un minutico. Y aquí hay más de 1.200, 1.500 privados de libertad que pueden comer una comida al día, porque muchos coroneles de destacamento salen a pedir la comida. Así es. Y es una obra Acabo de decir que aquí se invierte 30 pesos para darle comida 3 veces al día a un policía, mientras se invierten casi 200 para mantener un preso. Eso es una inequidad absoluta y una desigualdad total. Entonces, hay que empezar, tenemos que empezar a humanizar la policía, pero también a darle lo que se merecen, porque es que los tratamos como si no fueran gente. Así es. Todo y no eso permitir la impunidad, que ha dado paso también a que tengamos estos niveles de criminalidad y brutalidad policial. Gracias, Lady. Gracias, Manuel María, un placer. Lamentable que estemos en este tema. A la pausa.
Vamos de inmediato al sector de Cristo Rey. Allá está el compañero D'Angelo Rick y nos cuenta, al parecer, de otro abuso. D'Angelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Nos encontramos en este momento en el residencial Jacagua, en las proximidades del aeropuerto Joaquín Balaguer, con los familiares de José Guillermo Méndez, quien en mayo del año pasado fue apresado en el destacamento Las 800 de Arroyo Hondo III, donde no fue recibido de buena manera, recibió golpes y todavía hasta el día de hoy, un año después, sus familiares aún no han recibido ni siquiera la autopsia del cadáver de su pariente, lo que pasó. Por lo que hemos decidido venir aquí a conversar con ellos para que nos expliquen qué pasó, qué han sabido, qué le han dicho las autoridades, en qué punto se encuentra este caso y cualquier cosa que quieran denunciarnos y explicarle a todo el país. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buen día. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, agradecido de ustedes. Buenos días, sí, yo soy Manuel Santana, yo soy el padre del joven José Guillermo Méndez, de apodo Petilú, muy conocido en el sector de Los Ríos porque nació y se crió ahí, prácticamente se puede decir frente al destacamento donde le cegaron la vida. Le voy a narrar lo que sucedió desde el sábado 29 de mayo del 2021, o sea, del año pasado. Fíjense, nosotros salimos de aquí, de nuestra casa, para el sector Los Ríos, o sea, para el barrio Azul, donde viven parte de nuestros hijos y donde tenemos toda la vida viviendo. Y apenas tenemos 2 años y más que nos mudamos aquí. Y siempre vamos allá a visitar a las amistades, que tenemos muchas amistades allá y los hijos de nosotros. Sucede que cuando llegamos allá al sector, a Los Ríos, nos encontramos con que José Guillermo Petilú iba con unas herramientas al hombro y todo sucio de pintura y de cosas. Él era soldador de profesión. Entonces, cuando los vimos que iba en la calle, le dijimos, pero mijo, ¿y qué tú buscas a esta hora y trabajando? Si ya son las 8:30, casi las 9 de la noche. Entonces él nos le dijo a su mamá, le dijo, mami, lo que pasa es que estoy entregando un trabajo para cobrar el dinerito, para así mañana, Día de la Madre, tú sabes que siempre nos vamos para allá y nos pasamos el día contigo y así poder llevarte algo. Aparte de eso, ya terminamos un trabajo y lo entregamos y estamos terminando el otro. No sé a qué hora vamos a terminar, pero sí terminamos hoy. ¿Por qué fue apresado exactamente en el momento? ¿Por qué fue apresado? ¿Cuál fue la razón? ¿Y cómo llegó al destacamento? ¿Cómo pasó eso? Sí, perfecto. Sí, buena la pregunta, pero ahí voy. Sucede que ellos terminaron de trabajar aproximadamente como a las 1 de la madrugada. Entonces, al terminar el trabajo, pues él se puso ropa limpia y se preparó para salir para su casa, que él vivía próximo, al frente de la Clínica Independencia Norte. Entonces, cuando ellos terminaron, ¿verdad? Que él salió, se quedó un rato compartiendo, que ellos comparten siempre trago ahí. Luego él se dirigió a la casa. Nosotros tenemos un video de la 1 de la noche aproximadamente, donde él estaba en el sector donde le estoy diciendo, y de ahí se dirigió a su casa, nos dicen los amigos y el jefe de él, que 15 minutos más tarde de la 1 aproximadamente, después del video que nosotros tenemos, él se dirigió a su casa. Como era tiempo de pandemia y había toque de queda, él cuando le tocaba hacer eso, él lo que hacía era que atravesaba por el barrio, ¿comprende? Precisamente huyéndole a ser apresado por la policía en la vía principal. Entonces, de ahí en adelante nosotros no supimos jamás qué pasó con él. Hasta, bueno, el domingo 30 de mayo, Día de la Madre, pues vinieron parte de los hijos de nosotros, estaban aquí festejando, ¿verdad? Mami para aquí, mami para allí. Y nosotros, en realidad, por la contentura y la cosa,
no nos estamos percatando de que Petilú, Guillermo, no llega, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la tarde, ya cayendo la tarde, es que la doña me dice, Manuel, pero tú no vino por aquí, o sea, Petilú. Y digo yo, bueno, pero eso es raro. ¿Y tú te has comunicado con él? Y no te llama. Me dice, no. Pero nada. ¿En qué momento ustedes se comunicaron con la policía? ¿Qué le dijeron? Para que nos resuma un poco, por favor. Sí, exactamente. Eso fue el día 2. El martes, sí. El martes día 2. Ya era día 2 el martes. Cuando le echamos de menos al joven, su mamá llamó a su hermana, que vive ahí justamente al lado de donde él vivía, y ella le dijo, no, pero si tú supieras que yo no lo evito, y él viene, cada vez que viene a trabajar yo lo veo, y cuando se va yo lo veo, y también él me dice que se va. Más tarde, ella investiga, y una persona, no recuerdo el nombre, que tampoco lo conozco, le dijo a ella, no, Petilú, investiga allá abajo en el destacamento, porque a Petilú anoche una patrulla se lo llevó detenido. Cuando le dijo eso, ella llamó entonces a su hermana, mi esposa, y le dijo eso, entonces mi esposa salió para el destacamento. Cuando él salió para allá, porque ese es el destacamento más cercano. ¿Qué le dijeron allá cuando llegó? Está frente a su casa. Bueno, en el destacamento, según me cuenta mi esposa, yo no estaba ahí, yo estaba en mi trabajo. A ella, cuando ella preguntó, le dijo al policía que estaba de turno, le dijo, sí, ese joven estaba detenido aquí. Entonces ahí mismo, en ese momento, me parece que fue, yo le digo porque fue con mi esposa, que ellos hablaron. Entonces le dijo, sí, ese joven está, vaya al Palacio de Justicia, que ahí es que está su hijo, que allá le van a decir dónde está su hijo. Y ya sale del destacamento y se dirige a su vehículo para ir donde le dijo al comandante, ¿verdad?, atrás de su hijo. Cuando ella se va a abordar su vehículo, él la manda a llamar con el policía de turno y le dice, cuando ella va, le dice, ¿usted entendió qué fue lo que yo le dije? Y ella le dijo, claro, que usted me dijo que fuera al destacamento, que fuera al Palacio de la Policía donde está mi hijo, que ahí me van a decir dónde él está. Y él le dijo, no, yo le dije a usted que vaya al palacio, que ese joven que usted está buscando está muerto. Ella, la pobre, una mujer depresiva, ya a esa edad ella se desplomó prácticamente, perdió el... Luego de eso ya no han sabido, nunca le han dado una respuesta de qué realmente pasó, ni qué sucedió, ni nada. No, negativo. A nosotros tuvimos el apoyo de la prensa masiva, de todas las redes sociales, de los vecinos, y hicimos actos de presencia en el destacamento por una semana. A nosotros nunca nos han dicho nada. Ya entiendo. Bueno, el llamado es para la Procuraduría General de la República para que por favor escuche el llamado que hace esta familia por tener una respuesta de qué ocurrió y cómo murió su hijo. Nosotros más adelante estaríamos detallando un poco más la información. Mantenga la sintonía con nosotros. Yo regreso con ustedes mientras tanto. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahí está el relato. La mayor parte del programa la hemos dedicado a la policía, en distintos vertientes, en distintos casos, NACO, COA, Santiago, Derechos Humanos. Aquí una nueva denuncia. Con nosotros el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex jefe de la Policía Nacional. Y dándole la bienvenida y los buenos días. No sé ni por dónde podemos comenzar a hablar con usted, porque... Buenos días a todos. La mayoría son caras conocidas. Usted ha escuchado bastante y sabe la actual coyuntura. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo empezar, hay algo, yo vi una entrevista que ustedes estaban haciendo ahorita, a ver si que dice que hay que empezar por debajo. Yo estoy un poquito contrario, yo digo que hay que empezar por arriba. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que es el que diseña las políticas públicas en materia de seguridad y le da seguimiento. Que debe diseñar. En teoría. Si buscan en el portal eso lo van a encontrar. Y es quien preside el Consejo Superior Policial. Y con el Consejo Superior Policial se toman decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Es un ministerio que se rige con una ley del año 1844, del 6 de noviembre del año 1844. Es decir, y se rige, y las disposiciones y las atribuciones que le dio Trujillo
en febrero del año 1956. Entonces, es un ministerio que en materia de seguridad pública ciudadana, lamentablemente, está atrasado totalmente. Y ustedes se fijan, se han mencionado algunos casos, como el caso del NACO, que ha sido uno de los más sonados. Fíjense que el ministro de Interior estuvo ahí, pero el Ministerio de Interior no ha asumido por décadas, tenemos siglo y medio, y ese ministerio no se ha actualizado, y es el llamado a diseñar las políticas públicas. Entonces, la propuesta tuya es que nuevas políticas o que cambien la atribución del ministerio. Mira qué sucede. Cuantas veces ocurre un hecho, como los que han ocurrido, lo que se acaban de mencionar, ¿qué sucede? Se vienen con respuestas mediáticas. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho? No pasamos, las autoridades pasadas se pasaron los periodos enteros hablando de reforma. Este gobierno también va a tener prácticamente 2 años y nos las hemos pasado hablando de reforma. Carajo, y escúsenme la palabra, porque a veces uno como que ya ha tratado de explicar, a veces lo que estamos adentro, cuando pensamos como piensan, los pocos que piensan como yo, o le dan y lo echan para afuera, y los que están afuera se le cruzan en el medio para que no emitan opiniones de este tipo. Pero ¿qué sucede? Para hacer una reforma, con las herramientas que hay herramientas, por ejemplo, como el diseño pensando, que es de los años 70. Nosotros ni siquiera en eso nos hemos montado. Es decir, que es donde la lluvia de ideas y tú llevarla a la práctica. Hoy en día ya se usa otro mecanismo para reformas policiales y para cualquier tipo de reforma, que la usan los bancos y todas las instituciones grandes y todas las instituciones públicas gubernamentales a nivel internacional usan lo que le llaman el design sprint, que es el diseño a la carrera. Es decir, que usted de 1 a 3 semanas, usted puede implementar, de 1 a 3 semanas, usted implementa una reforma. Y los resultados se empiezan a ver de 3 a 4 meses. En 3 meses ya usted está viendo los resultados de una reforma. Pero las reformas de aquí, lamentablemente, siempre hemos estado montados en un modelo de reforma MDR, un modelo de desarrollo burocrático, MDB más bien, en un modelo de desarrollo burocrático. Y no hemos pasado la vida en eso. Las recomendaciones que ha hecho el grupo de trabajo de reforma, ¿usted la ha analizado, la ve aplicables? Eso cae dentro del modelo de reforma burocrática y del modelo de desarrollo burocrático. ¿Por qué caen ahí? Porque ya hoy ya eso es lo que le acabo de decir, ya eso no se utiliza. Le voy a decir una cosa. Estamos hablando que los resultados se van a ver dentro de 3 a 4 años. Señores, y toda esa gente que se mueran o atraquen en ese periodo, ¿a quién se lo vamos a cargar? Los modelos de educación, hemos hablado de los modelos de educación. Fíjense lo que pasó en Alemania el año pasado. ¿Qué dijo Alemania el año pasado? Alemania se veía un poquito, dice, ven acá, ¿qué es lo que nos está pasando con los demás países que nos rodean? Y cuando Alemania revisa qué es lo que le está pasando, hasta con su policía, se da cuenta que ellos estaban atrasados en su modelo educativo. Entonces, había un problema en el modelo de desarrollo educativo de Alemania. Entonces, nosotros tenemos, así mismo, como nos vemos en otros espejos, tenemos que vernos en ese. Entonces, tenemos otro problema. El problema más grave que nosotros tenemos, que hablamos de reforma, de policía y eso, es que tenemos un chofán en la reforma. Jalamos de aquí, hablamos de allí, pero no hemos sido creativos, no hemos tenido la capacidad de ser creativos. Entonces, se encuentran el problema. Yo veo que acaban de entrevistar a un señor que salió ahí, que su hijo desapareció o apareció muerto en Cristo Rey. En el caso del NACO, yo le voy a decir algo. En el caso del NACO, se habla de montar de montar cámaras en los destacamentos. Sí, es verdad, eso es necesario. Montar una cámara en el destacamento, y atrás en el destacamento, y en el baño del destacamento, y atrás están las letrinas que tienen los destacamentos, porque aquí hay destacamentos que tienen letrinas. Hasta en eso se pueden montar las cámaras. Pero eso impide, por eso que le hablo de las medidas mediáticas, los asaltos y los atracos en la calle. ¿Eso lo va a impedir? Yo me hago esa pregunta. Entonces, debemos tener, no ha habido una forma. Hay 2 modelos para tú montar reforma y hacer reforma. Es el modelo integral que te permite hacer reforma a corto y mediano plazo. Y aquí hay técnicos, señores. Aquí hay técnicos. Hay que venir a decirnos de fuera qué es lo que causa inseguridad aquí.
que lo que causa inseguridad aquí es el robo, la violencia intrafamiliar, el crecimiento demográfico no planificado, que eso crea, por el tiempo en la televisión es corto, y a veces hago un poquito acelerado por esa parte. Hay que venirnos a nosotros a decir eso de fuera. No, señores, hay que venirnos a decirnos de fuera cuáles son los elementos que conllevan a la elevación de la tasa de criminalidad. Eso hay que venirnos a decirnoslo de fuera. Que ahí entra la educación, entra el desempleo. Dijo el presidente Abinader cuando presentó los documentos, la propuesta del grupo de trabajo, que se llevará tiempo y que vendrán también días difíciles en la policía, pero parece que él fue visionario porque ahora hay un día difícil. Alguna gente dice que esto es para empañarle el informe, el proceso. ¿Tú crees que hay alguna intencionalidad o esto es parte de la cultura policial? Mira, es una cultura policial, tiene que haber voluntad política. Pero la hay porque hay un proceso. La policía, ¿de quién depende la policía? Del Ejecutivo. Entonces, yo le voy a decir una cosa. En una empresa, en la policía, en una empresa no hay malos empleados, hay malos supervisores. Ese es mi concepto. En una empresa, ¿por qué? Porque si usted le llama la atención una o dos veces a un empleado y ese empleado sigue corriendo lo mismo, ya usted sabe, entonces de ahí para allá el malo es uno, que tolera esa parte. Tú fuiste subjefe de la policía cuando todavía no eran ni subdirectores ni directores, sino que eran jefe y subjefe. Tú fuiste el subjefe de Peguero y de otro. Y de Castro Castillo. De Castro Castillo. ¿Cómo se manejaba en la gestión de ustedes? Mira, eso, en la policía siempre han habido, déjame ver si me sale la palabra, cuando tú tienes ideas, siempre van a haber, entran los egos. Muchas de las cosas que yo le estoy diciendo ahora, que lo que estoy diciendo aquí, se le plantearon a las autoridades pasadas y hubo un ministro en la presidencia que lo engavetó. Para hablarle claro, pues yo hablo claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le hablo de las reformas, porque hablamos de reformas, desde que viene un problema, de una vez entramos y nos vamos con la reforma. Pero hay dos modelos de hacer reforma. Pero un ministro de la presidencia, ¿hay un solo ministro? ¿Fue Montalvo? No, bueno. Había otro administrativo. Había varios ministros. A Montalvo fue uno de los que se le entregó también la propuesta. ¿Y quién fue que lo engavetó? A Montalvo se le entregó la propuesta. Fue Montalvo entonces. Y lo engavetó. Bueno, por eso tú dices que tu gestión, como su jefe, no avanzó porque no había voluntad política en el gobierno anterior. Es decir, no el gobierno, sino la persona, porque yo no puedo acusar. A lo que el presidente no le llegó a la mano, yo no puedo decir que al presidente, ni puedo acusar a otra persona. Sí. Pero a lo que el presidente no le llega a la mano, yo no puedo decir, mira, el presidente tal cosa. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo soy un poquito claro y quería recalcar que hay dos modelos siempre. Que el modelo a corto plazo, que es el modelo integral, que te permiten hacer planes de desarrollo integrales a corto y mediano plazo. Entonces tú puedes ver ese desarrollo y el modelo sistémico. Entonces aquí se han querido montar, hacer como un modelo sistémico y han confundido lo sistemático con lo sistémico. Ahí que está, y está metido en un salcocho. Y eso de ver los resultados de la reforma en 3 o 4 años, yo le voy a decir a ustedes, ¿y entonces qué pasa con todas esas personas que están en la calle, con la sociedad en esos 3 o 4 años? Cuando hoy en día hay modelos que te permiten implementar modelos de reforma rápida porque se necesita darle una respuesta a la sociedad. Porque algunos de nosotros está bien, quizás vivimos en algunos lugares, pero los que viven en otros, como muchos familiares de uno, que viven en lugares y las condiciones que están. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay ahí? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Ya esto no es asunto de lugares, porque tú conoces en espacios exclusivos y residenciales de la capital como se dan atracos y se dan muertes. Despídete, Dipré, con algún mensaje de aliento a tu ex o a tu compañero de armas. No, yo siempre he dicho lo mismo. Si nosotros quien dirige la política de seguridad pública y ciudadana, el Ministerio del Interior tiene que tener la capacidad, señores, tiene que tener la capacidad y la voluntad. Entonces, no es cuestión de chisme. Si tú tienes una idea, hay que sacarte del medio. El que tiene una idea de cómo hacer las cosas, implementar las cosas. Yo no puedo ir a la casa de ustedes
a decirle cómo hagan las cosas cuando yo desconozco cómo funciona su casa. Te deja la sensación que te sacan del medio a ti, según leyéndote entre líneas. ¿Entiendes? Dipré Sierra, ex subjefe de la policía de Castro Castillo y de quién más? Peguero. Y Peguero. Y de Peguero, ha estado con nosotros. Sí. Ella es mi mami, la amo por mis sentimientos, la quiero, la amo por mis sentimientos y la quiero. Soy Ana Manuel Zapata Jiménez, tengo 7 años y hoy voy a contar por qué mi mamá es importante. Mi mamá es importante porque ella me mantiene, ella siempre me lleva a lugares. Siempre me compra cosas, siempre me ayuda. Mi mamá es importante porque ella es buena, es amigable, es amable y ella es muy adorable. Amo mucho a mi mamá porque ella me mantiene, me da comida, me lleva a salir, me ayuda, me enseña y por eso amo a mi mamá. Amo mucho a mi mamá porque ella me mantiene. Ay, la inocencia de los niños, eso no se debe perder nunca. Miren qué bellos videos estamos recibiendo de ustedes. Así mismo, mándennos sus videos, pongan a sus niños a que nos describan cómo son ustedes como madre, pero no pueden estar con una chancleta ni con una correa del otro lado del celular. Cuidado con eso. Videos espontáneos donde nos cuenten por qué su mamá es la mejor mamá del mundo y aquí nosotros las vamos a premiar. Tenemos muchos regalos para las madres para este próximo Día de la Madre, ahora el último domingo de mayo de 2022. Nosotros nos vamos a sentar en pleno a ver todos esos videos. Los estamos subiendo a YouTube y vamos a elegir los mejores. El público puede influir con los likes. Miren los videos ustedes también en YouTube. Coméntenos en CDN, en @CDN o en la cuenta de YouTube de CDN37 y luego ustedes nos van a ayudar a elegir los mejores videos. Nosotros no podemos participar, pero a propósito de la chancleta y de la escoba, manden uno, la mamá con la chancleta, y que diga, se lo agradezco. Porque lo crió derechito ahí. Una idea creativa. Muy creativa. Gracias a todos, esperamos sus videos. Nosotros aquí nos despedimos. Hasta mañana.